Nos podéis sentar, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Estamos acabando este año, que ya lo hemos acabado, ya llevamos 10 días del 24, el 23 lo hemos dejado fuera, ¿sabes? Y por esa razón tenemos que entender una cosa muy sencilla, que lo que hemos dejado atrás se queda. Tenemos que seguir hacia adelante, hacia la meta tenemos que seguir, que allí nos espera una corona, una vida eterna junto a Cristo. Por eso tenemos que seguir hacia adelante. En este año hemos empezado con la santificación. La santificación, sé santo como yo soy santo, dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Primera de Pedro 1, 15, 16. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Qué bueno es poder entender que escrito está. Realmente está escrito. Es como todo hay un principio. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Ningún arquitecto empieza por el tejado, siempre empieza por una cimentación, por abajo, para ir hacia arriba. También cuando estamos en una carrera, nunca irás por el medio de la carrera y te meterás, sino hay una salida y una llegada. Hay un principio y un final. Por eso yo estuve buscando y encontré en Levíticos 19, 1 y 2. Levíticos 19, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vemos que la santidad no la buscamos a partir de ahora. La santidad viene de mucho más atrás, hermanos. Y una cosa me llamó la atención en estos versículos. En el versículo primero, donde dice ser santos, y en Levíticos dice santos seréis. Está hablando de dos maneras diferentes. Seréis santos. Pero Pedro, Primera de Pedro, nos está diciendo ser. No seréis, no esperéis a ser. Tenemos que ser santos hoy. Hoy tenemos que ser santos. Vemos que las Escrituras dejan claro que la santificación es necesaria para la vida del cristiano. Dios anhela que nosotros tengamos parte en ella. Dios está anhelando que tengamos parte en la santificación. Dios está anhelando que seamos santos como Él es santo. En segunda de Tesalonicenses dice: hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Hermanos amados, por el Señor, del que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar gloria nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tan solo esas palabras es razón para tomar parte en la santificación. Nada más escuchar esas palabras nos tiene que llenar las ganas de seguir siendo santos, de entrar dentro de la santificación.
Hebreos 12:4 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual no verá nadie al Señor. Nadie verá al Señor. Pero si vemos este versículo, hay un requisito que dice: seguid la paz ¿con quién? Con uno sí, con uno no. Dice con todos. Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la paz con todos. O sea, hoy piensa, examínate a ti mismo. Si estás teniendo un problema con tu esposa, o estás teniendo un problema con tu hijo, o tienes algo con tu hermano, o tienes algo con tu jefe, soluciona. Soluciona si quieres seguir en la santidad. Si quieres seguir la santidad, tienes que arreglar, como dice la palabra, paz con todos. Porque si no, no veremos al Señor. ¿Qué es exactamente la santificación? Santificación es otro término de santidad, ser santo. Pero no nos volvemos santos de la noche a la mañana. ¿Hay alguno que se ha vuelto santo de la noche a la mañana? Imposible. Imposible. Porque tenemos que seguir un proceso para llegar a esa, para poder entender la santificación, la santidad en nuestras vidas. Es necesario que lo hagamos. De hecho, algo dramático tiene que ocurrir en nosotros para cambiar lo que somos por parte de naturaleza a lo que se le llama ser santo, así como Él es santo. Es necesario que algo pase en nosotros para llegar a encontrar esa santidad. Es necesario que haya una transformación radical en nuestras vidas. Una transformación radical en nuestras vidas para poder llegar a la santidad. Un ejemplo claro de la transformación es ver la oruga o el gusano cuando acaba de un proceso se convierte en una mariposa. Eso es un proceso radical, hermanos. Vivir de una manera diferente a la que Dios quiere que vivamos, dejar eso y vivir como Dios quiere que vivamos ahora. Ese es el cambio que el Señor quiere para nosotros. Ese es el cambio radical que tiene que haber en nuestras vidas. Porque si no es así, hermanos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? No podemos estar jugando a ser cristianos, hermanos. No podemos. Porque realmente el Señor está cerca. Y Él viene pronto. ¿Habrá fe en la tierra cuando Él venga? ¿Estamos dispuestos a ser arrebatados? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es tremendo, hermano. Esta transformación es un proceso continuo de toda la vida. Es un proceso para toda la vida, hasta que el Señor venga a buscarnos. Esto no son 2 días, ni 3 días, ni 4 oraciones, hermanos. No. Esto es un proceso hasta el final, hasta que el Señor venga a buscarnos. Por eso dice la palabra que miremos nuestra salvación con temor y temblor. Porque es hasta el final, hermanos. Este proceso se llama la santificación. Ese proceso tenemos que seguirlo hacia adelante. La vida de un cristiano comienza cuando reconocemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Ahí empieza ese proceso. Cuando reconocemos a Cristo en nuestra vida. Si nos arrepentimos, de verdad, hermanos, hay quien se arrepiente nada más de palabra. Pero la palabra de Dios es clara. Que lo que hagamos, lo hagamos de palabra y de hechos. Hermanos, no puedo decir que yo perdono y después realmente no lo hago. Hay que perdonar de verdad. Si nos arrepentimos de verdad de los pecados que hemos cometido, Dios nos perdona. ¿Y por qué nos perdona Dios?
Él nos perdona porque nos ama, hermanos. Él nos ama y nos perdona. Pero también hay un requisito que dice que si tú no perdonas, el Señor no te perdonará. Estamos pasando por tiempos difíciles, hermanos. Tenemos un año de santidad por delante. Estamos en el proceso ahora, hermanos. Ahora es cuando nos estamos dando cuenta realmente qué somos delante de Dios. ¿Qué somos cuando nadie nos ve, pero Dios sí nos ve? ¿Realmente somos fieles como Él es fiel para nosotros? Es fantástico experimentar eso, hermanos. Sin embargo, luego, después de haberlo experimentado, descubrimos que seguimos siendo tentados a pecar. ¡Wow! Tremendo. Ese es el llamado pecado consciente y pecado inconsciente. Pecado consciente es aquel que nosotros sabemos que estamos cometiendo. El que el Señor en la cruz nos perdonó sus pecados ahí, esos son los pecados. Pero la carne es débil, hermanos, es débil. Pero es ahí donde tenemos que luchar para vencer la tentación. Está ahí la tentación, hermanos. ¿Cuántos de vosotros que estáis aquí, que sois creyentes de poco y de mucho tiempo, no habéis sido tentados? Todos hemos sido tentados por el diablo. Pero ahí está, que nosotros luchemos contra la tentación. Y tenemos recursos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, velar y orar para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, el diablo. El mundo es atractivo, el mundo nos atrae. Y ahí la carne es débil y ahí caemos en la trampa. Pero uno de los tropiezos más grandes que tenemos somos nosotros mismos. Nuestro Dios. Ese es el problema más grande que tenemos. El obstáculo para la santificación es el pecado. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos llegar a una vida en completa victoria sobre el pecado. Amén, hermano, ¿sí o no? ¿Con el poder de quién? Del Espíritu Santo. Podemos llegar a tener victoria sobre el pecado. Eso es importante para nuestra vida. Esto es una victoria sobre los pensamientos, sobre las actitudes, sobre las acciones que sabemos que están mal en el momento de llegar a la tentación. Cuando llega esa tentación ya empezamos a descubrir ahí, o bien por nosotros mismos o el Espíritu Santo que está diciendo, no vayas por ahí. No vayas por ahí, hermano. Es tremendo cuando tomamos malas decisiones, traen malas consecuencias. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación como la fin de la vida eterna. A medida que vamos trabajando en la obra de Dios, nos damos cuenta de otra cosa, que a pesar de haber sido liberados del pecado, aún tenemos pecado en nuestra carne. Es así, porque a lo mejor es que la palabra lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por esa razón somos pecadores y tenemos el pecado ahí, hermanos. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana tiene la tendencia de pecar y no damos cuenta de esto hasta que el pecado viene en forma de tentación, a cuando el Espíritu Santo, Dios nos lo revela. Sin embargo, hay una diferencia entre cometer pecado y tener pecado en la carne. Eso es una diferencia muy clara. Es cuando ahí nosotros tomamos esas decisiones, malas consecuencias. Y la palabra de Dios, la Biblia,
Habla de eso. Hay un montón de malas decisiones con muy malas consecuencias. Y una la podemos ver en el principio, en Génesis. Cuando Adán y Eva, el Señor le dice, de esto no comáis de esto. Tomaron la decisión de sí. Y la consecuencia hasta hoy. Pecado, hermanos. Mala decisión, mala consecuencia, pecado. Hoy tenemos el pecado de hace mucho tiempo. También hay una mala decisión que se coge como grupo. Sí, la palabra de Dios lo explica. ¿Recordáis cuando Moisés sube a buscar las tablas, deja al pueblo? ¿Y qué hizo el pueblo? Tomó una mala decisión. Hizo un ídolo, un becerro, al cual adoraban. Mala decisión, mala consecuencia. Fue drástica en la consecuencia. Podemos ver mucho más. Podemos ver Lot, la mujer de Lot. ¿Qué dijo el Señor? No mires atrás, tires para adelante, no mires atrás. Y la consecuencia fue muy mala. Se convirtió en una estatua de sal, hermanos. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo nos dice ir ahí. Cuando Dios nos está dando una palabra y nos está diciendo ir ahí. Y tú no vas. Malas consecuencias podemos tener en nuestras vidas. Malas consecuencias tuvo el hijo pródigo. ¿Sí o no, hermanos? Él decidió, dámelo todo, papá, yo me voy de fiesta y me lo gasto por ahí. Mala decisión tuvo. Y consecuencias graves tuvo. Él decía que si los cerditos de su papá, ellos tenían mejor comida que él. Pero sí que es verdad, hermanos. Sí que es verdad que en este texto bíblico vemos algo que nos puede ayudar. Cuando regresó a su padre, le hizo fiestas, hermanos. Le hizo fiestas. Una fiesta grande, como la que hace nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos volvemos a Él. Esa es. Si tú estás pasando una mala decisión, no llegues a esa mala consecuencia. Entrega tu vida a Cristo. Es importante, hermano, tener ese conocimiento de saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. No nos dejemos llevar por otras circunstancias. Todo fruto crece de una semilla. Y para que el fruto de la santidad crezca, la semilla de nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, tiene que ser sembrada. ¿Y luego qué tiene que hacer? Morir. Morir, hermanos. Porque eso dice la palabra. Dice, de cierto os digo. Jesús estaba hablando. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Wow. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Lo que estábamos cantando antes. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Más como tú. ¿Qué hay que hacer ahora? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Es tremendo, hermanos. Tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Mira lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Tremendo, hermanos. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. ¡Wow! Por mí, por ti, por cada uno de nosotros se entregó su vida. Es tremendo, hermano. Si quieres vivir en santidad, vive así. Niégate a ti mismo. Mengua y Cristo vive en ti. Estás viviendo en santidad. Estás viviendo en santidad. Hermanos, tenemos que menguar. Es curioso cuando venimos a la iglesia, aceptamos a Cristo y leemos la palabra, alabamos y bendecimos. Pero cuando leemos aquel versículo que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y síganme, hermanos. Muchos dan la vuelta porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. Ya no somos nosotros, como la palabra dice. Cristo vive en mí. Es tremendo. Esta es increíble, una verdad, una esperanza para todos los cristianos que quieren ser transformados. Si queremos ser transformados, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar al Señor, Él vaya por delante. Y atentos a las malas decisiones, porque después vienen malas consecuencias. Porque después reclamamos. ¿Recordáis qué hizo Adán? Hermanos. No fui yo. Fue ella. Después queremos quitarnos. Pero la consecuencia viene. Dios no lo trae, pero Dios permite que pasemos por muchas de las cosas para que veamos quién es Él. ¿Para quién es Él? Negarnos a nosotros mismos. Por medio de esta transformación, nuestra naturaleza humana se vuelve santa. Es así, hermanos. Cuando nosotros nos transformamos, nos volvemos santos. Y tenemos que seguir hacia adelante, seguir siendo santos, como Él es santo. Pues la esperanza del Evangelio es clara. La esperanza del Evangelio es clara. Aquí lo dice: bendito el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, hermanos. Para nosotros. Eso es lo que nos llevará a la santidad. Ser santo, ese camino nos llevará a esa eternidad junto a Cristo. Eso es importante, hermano. Dios está sumamente, Él está sumamente interesado en ayudarnos a andar por el camino de la santificación. Él está dispuesto. Él quiere ayudarnos. Pero de nosotros nos toca querer y reconocer la necesidad de la ayuda. Dios está interesado en que vivamos en santidad, pero depende de cada uno de nosotros. No depende del pastor, ni depende de los hermanos de la alabanza. No depende de nadie, depende de cada uno de nosotros. Si quieres ser santo, depende de ti, no depende de nadie más. Por eso tenemos que andar en obediencia. ¿A qué, hermanos? ¿A qué tenemos que ser obedientes? A la palabra. A la palabra, hermanos. Tenemos que ser y andar en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo también, hermanos. Eso es lo que nos llega a la santidad. Ahí es donde tenemos que andar. Por esa razón,
acabando estoy. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfección es hasta el día de Jesucristo. Hermanos, es el momento de cerrar nuestros ojos. Es el momento de agachar nuestros rostros. Es el momento de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos permitiendo que la obra que ha comenzado el Señor en nuestras vidas la tiene que acabar? ¿Estáis dispuestos a ello? Si estáis dispuestos a ellos, buscar el rostro del Señor ahora, por unos minutos. Estar atentos a lo que Dios quiere hablarte. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos humanos, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Es el que hoy quiere hablar con cada uno de vosotros. Quiere hablar en vuestros corazones. Abrid vuestros corazones para que el Espíritu Santo deje ahí esa semilla que nos lleva a la santidad. Recojamos lo bueno que tiene el Señor. Empecemos un año dándole gracias a Dios por toda y cada una de las cosas que Él va a hacer en nuestras vidas. Justamente Dios tiene algo preparado, hermanos. Nada más depende de cada uno de nosotros poder seguir hacia adelante, poder seguir alabando, poder seguir, pudiendo venir a la casa del Señor gozosos, hermanos. Hay veces que entramos con esas puertas que parecemos limones agrios. Venimos ahí, hermanos. La palabra de Dios que dice que el gozo del Señor está ¿dónde? En nosotros, en nuestro corazón. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Gracias por estos momentos en los cuales, Señor, nos podemos poner en tu presencia, Señor. Nos podemos acercar a ti, Padre, reconociendo nuestros errores, Padre. Pero reconociendo, Señor, una vez más, Señor, que depende de cada uno de nosotros, Señor, poder llevar a esa santidad que tú quieres que tengamos. Seas santo como tú eres santo, Padre. Ayúdanos, Padre. Trata con cada uno de nosotros en nuestros corazones, Padre. Sabemos, Señor, que el camino es difícil, Padre, pero sabemos que tú estás en todos momentos ahí delante, Señor. Tú vas a quitar todo lo que estorba y se va a poner todo lo que falta para nuestras vidas, Padre. Queremos menguar, queremos que tú crezcas en nosotros y que tú nos lleves, Señor, allí realmente donde tú quieres que vayamos, Padre. Que no seamos nosotros, sino seas tú, Señor, el que nos guíe para la salvación eterna junto a ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.